El siguiente código también es un código que probablemente no sea fácil de entender porque todavía no hemos visto pues gran parte pues de ese tema en el laboratorio, pero yo quiero, digamos, mostrarlo. Nuevamente quisiera que ustedes, por favor, no se preocuparan mucho por los detalles del código, sino más bien por la funcionalidad que yo les voy a mencionar, ¿sí? Entonces vamos a ver el código 3. El código 3 es particular. La idea de este código 3 es que, bueno, primero que todo yo estoy definiendo dos variables globales, una variable que se llama counter y una variable que se llama loops, ¿sí? Son dos variables globales. La idea es que voy a definir una función que se llama worker, que lo único que hace es esa función es que por un número de loops, un número de ciclos, ¿sí? Incremente la variable counter, ¿sí? Te realice un incremento de la variable counter en esta función. Resulta que este código está diseñado para trabajar con hilos. Los hilos son una especie particular pues, de unidades de ejecución en el sistema operativo que lo particular que tienen es que pueden compartir posiciones de memoria. A diferencia como lo acabamos de ver en los procesos, que cada proceso tiene una variable que, que puede llamarse igual P, pero al ser dos procesos independientes son dos, digamos, estructuras de memoria independientes en la memoria física. Los hilos poseen la particularidad de ser dos unidades de ejecución independientes que comparten memoria. Particularmente comparten la memoria que está declarada como memoria global en un proceso, ¿sí? Entonces lo que hace este programa es simplemente crear dos hilos. Cada uno de los hilos va a ejecutar la función worker, o sea, cada uno de los hilos va a incrementar esa variable counter un número de ciclos determinado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si loops es igual a 10, ¿sí? ¿Cuál sería el valor final de counter cuando se ejecuta este código? Serían 10 incrementos de un hilo, 10 incrementos del otro hilo, ¿sí? Finalmente counter tendría un valor igual a 20, ¿sí? Acá estoy creando cada uno de los hilos, aquí estoy esperando que ambos hilos finalicen y cuando ambos hilos finalizan imprimo el valor final de counter. Entonces estos códigos pues yo los voy a dejar disponibles en la plataforma para que ustedes los estudien. Sin embargo yo quiero nuevamente que eh, se queden pues con el mensaje de, digamos, la forma pues como la que están funcionando. Para compilar este código, como estoy utilizando hilos, pues necesito utilizar la librería pthread, la cual entonces tiene toda la funcionalidad pues de los hilos. Esto lo vamos a ver por allá en la práctica 4 de laboratorio, ¿sí? Luego cuando yo ejecuto este programa código 3, le digo que se ejecute por 10 loops. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el valor final de la variable contador es 20, ¿cierto? Son dos hilos, cada uno incrementa 10 veces el valor final de la variable. ¿Qué pasa si yo le coloco acá 100? ¿Cuál va a ser el valor final de la variable, compañeros? ¿Sí me están escuchando? 200. Muy bien. Si le coloco 1000, ¿cuál sería el valor final? 2000. Muy bien. ¿Qué pasó ahí? 1758. Volvámoslo a ejecutar. Bueno, 2000. Ahí está bien. Volvámoslo a ejecutar. 1777. Volvámoslo a ejecutar. 2000. Está bien. Volvámoslo a ejecutar. 2000. Listo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pongámosle un poquito más. Pongámosle 10.000. 14.160. No debería ser 20.000. Si le ponemos incluso más, 100.000. 120.495. 136.000.
¿Qué es lo que está pasando ahí entonces? ¿Sí? ¿Por qué a veces este código funciona y otras veces el resultado es erróneo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en este código? Resulta que a la hora, digamos, de que el sistema operativo permita ejecución concurrente de actividades, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos teniendo un proceso, ese proceso está creando dos hilos, hilo 1, hilo 2, y esos hilos están tratando de modificar una variable compartida que se llama counter, y lo están haciendo de manera eh, concurrente, ¿cierto? Ambos hilos lo están haciendo a la vez esa modificación. La modificación que se hace en el hilo es simplemente digamos la instrucción counter más más. Resulta que counter más más, ustedes saben por programación que es simplemente counter igual a counter más 1, ¿cierto? Entonces, si counter es una variable que está en memoria, al convertir esto en lenguaje ensamblador, pues yo simplemente tengo que decir, vea, tengo que cargar el contenido de counter en un registro, ¿sí? Tengo que hacer una suma de ese registro, el valor que tenga, más 1, y luego tengo que hacer un store, un almacenamiento de lo que quedó el valor del registro en la posición de memoria counter. Entonces eso es lo básico. Pero resulta que eso lo están haciendo dos hilos al mismo tiempo. Entonces el hilo 2 hace esto y el hilo 1 hace exactamente lo mismo, probablemente en otro registro. Y hace un store R1 counter. Entonces ahí tenemos una funcionalidad muy particular. Resulta que si ambos procesos están ejecutando al mismo tiempo, se pueden dar en algunas ocasiones diferentes órdenes de ejecución. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos el siguiente orden de ejecución? Suponga que el hilo 1 empieza a ejecutarse y carga el valor inicial de counter. Supongamos que counter en su valor inicial sea el valor de 0, carga en el registro R2 un valor de 0. Luego en ese momento el hilo, este es el hilo 1 y este es el hilo 2, el hilo 2 también empieza a ejecutarse y carga también el primer valor de counter a R1. En ese momento counter es 0, R1 vale 0. Luego el hilo 2 realiza una suma de R1 más R1, perdón, R1 más 1 y lo lleva a R1, R1 actualmente es 0, más 1 es 1, lo lleva a R1, sigue siendo 1. Yo me equivoqué acá, era R2, 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 lo lleva a R2, mientras que este señor hace lo propio con R1, ¿cierto? Entonces ambos registros quedan con un valor final, R1 queda con un valor de 1, R2 queda con un valor de 1. Al momento de hacer entonces el almacenamiento de counter, que esta es nuestra variable counter, supongamos que primero lo hace el hilo 1, almacena lo que tiene en el registro R2 a la variable counter, R2 es igual a 1, lo lleva a counter, entonces ya no es 0 sino que es 1, y luego vuelve el hilo 2 y lleva lo que hay R1, que es 1, lo lleva a la variable counter, que sigue siendo 1. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Se hicieron dos incrementos simultáneos, uno lo hace el hilo 1, otro lo hace el hilo 2, lo hicieron de manera simultánea y debido a un orden de ejecución particular, resulta que el valor final de la variable counter, que debería ser 2, no ha quedado en 2, sino que queda en un valor de 1. ¿Sí? Entonces, por eso es que en algunas ocasiones, cuando estamos ejecutando este código, algunas veces nos da el valor exacto, pero principalmente nos da valores menores que el valor que requiero, ¿cierto? ¿Esto por qué sucede? Siempre sucede que nosotros intentamos acceder a una variable que es compartida a través de dos procesos que se ejecutan de manera concurrente en un sistema, ¿sí?
Entonces eso es lo básico, digamos, en este código. Este código nos muestra que también a la hora que el sistema operativo permite la ejecución simultánea de procesos, esa ejecución simultánea de procesos va a generar problemas como los que estamos mostrando acá en el término pues del manejo de variables compartidas. ¿Correcto? Entre más hilos tengas, Sigifredo, ¿cierto? Y entre más tiempo esos hilos resulten en una ejecución simultánea, pues más probabilidades hay que el problema resulte. Para esto el sistema operativo implementa unos mecanismos de sincronización que son los que básicamente nosotros intentamos trabajar en este curso por allá en el capítulo 6, ¿cierto? Más o menos. Entonces eso es, digamos, nos muestra la necesidad de que el sistema operativo implemente esos mecanismos de sincronización.